Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse hoy a nuestro canal Cambiando Vida. Hoy con un tema nuevo en Tome Nota junto al Pastor Kiri. Pastor Kiri, ¿cómo estamos? Gracias al Señor, estamos muy bien, vamos, gozosos y felices de estar nuevamente en medio del pueblo que anhela y que espera estos momentitos, ¿verdad? En que nosotros pues tratamos de alguna manera, tal vez no una exégesis profunda, pero de alguna manera tratamos de analizar ciertas porciones bíblicas que nos ayudan a entender un poquitito más la Biblia, a entender un poquitito más la palabra. Amén, amén. Tratamos nosotros de, tú sabes, hay muchas veces que nosotros leemos las porciones bíblicas por arriba y no le damos importancia a ciertas cosas que verdaderamente muchas veces Dios nos está hablando a través de eso, ¿verdad? Y no solo eso, que también lo podemos, que el Espíritu nos toque y podamos también hablarle a otras personas sobre ejemplos bíblicos, ¿verdad? Y cosas que Jesús ha hecho en la palabra que lo sigue haciendo hoy. Amén. Eso es amén, eso es amén. Amén. Entonces, hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? En épocas anteriores hablamos sobre la mujer del flujo. Hablamos sobre que el escenario que estaba tomando en el lugar era de la hija de Jairo, ¿verdad? Jairo era un principal de la sinagoga que vino corriendo de Jesús desesperado, ¿verdad? Que eso lo vamos a estar tocando en este podcast, pero haciendo un recap porque es lo primero que sale en la porción bíblica. Y que de ahí, pues, ¿verdad? La mujer del flujo se coló, como decimos, ¿verdad? Se coló en el escenario y tuvo su milagro, ¿verdad? Todo lo que sucedió, pues lo hablamos en época anterior, pero hoy en este podcast vamos a estar enfocándonos en lo que es la hija de Jairo y en lo que es en Jairo, amén. Entonces, ¿qué podemos decir de esto, pastor? ¿Quién era Jairo, pastor? Bueno, si nosotros miramos tanto en la porción bíblica que nos encontramos en el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos y aún en el Evangelio según San Lucas, encontramos que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Y cuando hablamos de uno de los principales de la sinagoga, eran los que estaban a cargo de las sinagogas y cuando quiero mencionar algo acerca de lo que es una sinagoga. No sé si lo hemos hablado en podcasts anteriores. eh, Creo en la iglesia he hablado, he predicado, he enseñado acerca de esto. Antes de hablar del principal, quién era el principal, tenemos que entonces saber qué es una sinagoga. Cuando nosotros hablamos de qué es una sinagoga, estamos hablando de que a diferencia del templo, o sea, el templo solamente hay uno, aunque nosotros acá en nuestro, ¿verdad? En el nuevo mundo, por así decirlo, cuando empezamos a construir lugares de adoración, le decimos templos a todos, ¿verdad? Un templo es donde nosotros vamos a adorar, pero para los judíos solamente hay un solo templo y ese templo es el templo de Jerusalén. Ese es el único templo que hay. Todos los demás lugares donde ellos van y se congregan, donde ellos van a escuchar la lectura de la Torá, ¿verdad? Lo que ellos lo que tienen es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es la Tanakh. Esa es la Tanakh. La Torá es solamente la ley. Pero dice, el mismo Jesús señala que en las sinagogas es donde todos los sábados se reunía la gente para escuchar la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? De la Tanakh. Eh, y allí pues también pues se hacían oraciones, allí cantan. Eso es un lugar de adoración, es un lugar de congregarse, de meditar, lo que nosotros tal vez podemos reconocer como templo en el día de hoy, pero en aquel tiempo y aún en el día de hoy los judíos le llaman sinagogas. El templo, a diferencia de la sinagoga, es el lugar donde se hacían los sacrificios. ¿Verdad? Ese es el lugar, ese es el templo donde se hacían los sacrificios, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la menora, el altar del incienso, la mesa de los panes de la propiciación y demás. Lo demás, los lugares de reunión eran sinagogas, que esto realmente comenzó cuando la diáspora, cuando Babilonia tomó
a Judea y a Benjamín, los llevó cautivos a Babilonia. Allí no y destruyó el templo, ¿verdad? Todo Jerusalén quedó destruido, el templo, los muros, todo quedó, lo quemaron. Así que cuando ellos van a Babilonia no tienen un lugar de reunión y allí entonces es donde comienzan las sinagogas y allá entonces es donde comienzan también las escuelas rabínicas, ¿verdad? Cuando miramos esto, ya de regreso de Babilonia se traen ya esta mentalidad de las sinagogas. Entonces ya tienen sinagogas, por así decirlo, en todo Jerusalén, en toda el área. Tienen sinagogas, tienen lugar donde ir los sábados a reunirse, a escuchar la lectura de la Tanakh, a elevar cantos o demás. El asunto es que habían principales, porque se rotaban, habían principales, gente que estaba a cargo de estos lugares, de esta sinagoga, y vamos a hablar en esta tarde, o en este podcast, de uno de esos principales que es donde se centra la historia del día de hoy. Fíjate, Pastor Kiri, me da, o sea, en cierta manera me da la curiosidad de que, primeramente, ¿verdad? Los versículos se encuentran, los pasajes bíblicos se encuentran tanto en Lucas 8, ¿verdad? 40, se encuentra en Mateo 9, de 18 al 26, y también se encuentra en Marcos 5, de 21 al 43. Ujú. Eh, Cada cual tiene en la misma historia, pero contada en perspectivas diferentes, ¿verdad? Pero es la misma historia. Amén, amén. Amén, pero podemos encontrar ciertos detalles en cada una que podemos ver el picture, podemos ver el panorama más amplio. Amén. Y me da la curiosidad que en todos, ¿verdad? Porque ya sabemos que su nombre es Jairo, ¿verdad? Es Pero así. en todos se enfatiza mucho en que el principal sinagoga, o sea, el principal de la sinagoga, principal de la sinagoga, el principal de la sinagoga. Entonces, eh, yo platicando aquí con el pastor Kiri, de verdad curiosidad porque eh, si se saben el nombre de Jairo, ¿verdad? Ya Jairo. Pero se enfatizaba en principal de la sinagoga porque cuando tú lees ¿verdad? Los evangelios, lo que son las personas de la sinagoga, tanto los fariseos, ¿verdad? Porque estaban divididos en su de esto, ¿verdad? ¿Cómo decimos? Ellos tenían eran los fariseos, los seduceos, ¿verdad? Sí, esas Y, eran diferentes sectas políticas ajá, religiosas de dentro Israel. dentro de eso, ¿verdad? Y entonces eran los que le estaban haciendo la guerra a Jesús y a los discípulos, ¿verdad? Y entonces en la palabra sí mencionan par de ellos que empezaron a creer, ¿verdad? Y Eso es me, así. y me da curiosidad eso porque ellos eran los que le estaban haciendo la guerra a Jesús, pues más esta persona vino desesperado, rogándole a Jesús, ¿verdad? Algo Amén. tuvo que llegarle a él para que él fuera corriendo hacia Jesús, ¿verdad? Pastor Kiri, ¿qué usted tiene con eso? Que siempre nosotros hemos hablado, Baron, siempre hemos dicho, hay algo, como decimos, la piedra angular. Ujú, Toda casa tiene un fundamento, una casa sin fundamento pues se cae, ¿verdad? No, 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 jamás va a poder sobrevivir un ataque, un terremoto, un temblor, una lluvia fuerte, un viento fuerte. Hay que tener buen fundamento. Así que el fundamento de la fe, ¿verdad? El fundamento de la fe, como dice la palabra, si nosotros podemos ecualizar la fe con creer, ¿verdad? Fe es creer. Aunque nosotros leemos en el libro, en la carta a los hebreos, en el capítulo 11 por allá, leemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es simplemente creer. Tú crees en algo que no has visto, en una convicción de algo que tú estás esperando. No lo ves, pero lo estás esperando. Eso es creer, ¿verdad? El apóstol Pablo nos habla y nos dice, pues, ¿cómo creerán, cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo es que van a orarle a alguien que no han creído? Tienen que creer en alguien para poder adorarle. Y claro. después dice el apóstol, y cómo van a creer si no lo han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este verso bíblico es bien importante, es una base para creer.
ya sea que en el Antiguo Testamento la palabra dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en otros tiempos a través de los profetas, hoy nos habla a través de Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios hablaba de alguna manera, ¿verdad? Ujú, Y leemos en Romanos que hay lo que se conoce como una revelación general. Y es que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deudad, se hacen claramente visibles desde el principio de la creación del mundo. De modo que no hay excusa. O sea que Dios se le ha revelado a todo el mundo de una manera general. Eso está en Romanos capítulo 1. Pero aquí específicamente, para que este principal de la sinagoga que se llamaba Jairo, de alguna manera este hombre tuvo que haber escuchado acerca de Jesús, porque la fama de Jesús se regó por todo Judea, por toda la sección de Israel y aún hasta más allá, ¿verdad? Aún hasta más allá de los límites de Israel. Así que este principal de la sinagoga tuvo que haber escuchado de Jesús. Él tuvo que haber, aunque no hubiera creído, pero escuchó de Jesús. ¿Me entiendes? ujú. No, no podemos dar por sentado de una manera o de otra de que él no creía o de que él creía, ¿verdad? No podemos dar por sentado eso porque la palabra no nos dice nada de eso. Ahora, lo que la palabra sí nos dice es que en este momento difícil, él supo escoger dónde ir. Ujú. Él supo tomar una buena decisión. Y no hemos leído todavía. Yo quiero leer, Baron. Yo quiero leer. Vamos a Ok, leer. ¿Qué tú crees? dale, métele, métele. Vamos a leer. En el verso 21 de Mateo, perdón, de Marcos capítulo 5. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, recuerden que en los versos anteriores ya él había cruzado el lago y él regresa nuevamente a la orilla correspondiente y dice, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y así que dice el verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Verdad? Vamos a dejarlo ahí porque de ahí en adelante lo hablamos, lo discutimos en el podcast anterior. Así que hay ciertos puntos que queremos hablar en esta porción bíblica, en estos versos que leímos. Número uno es que la fama de Jesús se había regado tanto, se había expandido tanto a tal grado que la gente que sabía que él había cruzado el lago y que iba a regresar, lo estaban esperando en aquella orilla. Había una gran multitud. Y cuando hablamos de gran multitud, no podemos decir los estaban esperando 10 o 20 personas, No. porque no dice una multitud, sino una gran multitud. Así que pudieron haber 100 personas o 200 o 300 personas. Esa orilla pudo haber estado llena de gente esperando hablar de Jesús, perdón, esperando que Jesús llegara ahí. ¿Por qué? Por diferentes razones. Pudo haber sido porque Jesús esperaban ver que Jesús hiciera algún milagro, oír las enseñanzas de Jesús. Pudo haber sido, perdón, eh, No, pudo haber sido, sí. En otras ocasiones vemos que Jesús le alimenta a la gente. Por diferentes razones, por diferentes motivos, aquella gente estaba esperando en esa orilla, estaba esperando que llegara Jesús. Jesús llega y entonces comienza a caminar, tal vez comienza a caminar, pero en su caminar viene este principal, uno de las personas más importantes de la sinagoga. ¿Okay? No era cualquier persona, no era un judío común. Y mayormente, recuerden una cosa, que de las sectas que estabas hablando anteriormente, Varo, en Israel habían varias sectas políticas y todas ellas tenían que ver con la religión, porque en Israel la religión es política y la política es religión. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, estaban los escitas, estaban la rama izquierdista, que eran los celotes. Había varias ramas políticas y religiosas en Israel y principalmente los que estaban a cargo de las sinagogas eran los fariseos.
Eso es lo que estaban a cargo. Por lo que estaban a cargo del templo era ya la sección aristocrática, los sacerdotes, los levitas, los escribas, ¿verdad? La familia del sumo sacerdote. Eso eran los que estaban más en los saduceos, porque los saduceos era algo hereditario. Tu papá era saduceo, pues tú puedes ser saduceo. Tu tío era saduceo, el hijo del tío era saduceo. ¿Verdad? Era más por herencia. Ahora, los fariseos no, los fariseos es por proselitelizar. O sea que yo te hablo, tú quieres convertirte en fariseo, te hacemos lo que conocemos por acá como un screening, ¿verdad? Te hacemos una entrevista, qué conoces de la ley, cuánto tiempo has estado, eres seguidor de la ley y demás. Si vemos que cualificas, pues entonces puedes entrar a la familia o a la religión fariseo. Y se cree que Jesús pudo haber sido fariseo también, ¿verdad? Que aunque le tiraba mucho, pero Jesús pudo haber sido fariseo. Así que este principal de la sinagoga y los fariseos, como dijiste anteriormente, Baron, los fariseos eran unos enemigos arrésimos de Jesús. Le hacían a Jesús la vida de cuadrito, le hacían la vida imposible a Jesús. Siempre estaban detrás de él para acusarle, para juzgarlo, para decir esto y para decirle, buscando, preguntándole, buscando la manera de poder acusarle en algún mal, en alguna falta a Jesús. Y Jesús nunca le dio una razón para hacerlo. Pero ahora vemos que este principal, viendo que estaba en un momento bien difícil, él supo dónde ir y dónde refugiarse. Mira, en Lucas, ¿verdad? Dice que esa niña era hija única. O sea, imagínate tú. Yes, yes. Qué desesperado pude. Y tenía 12 años, ¿ok? Usted me dijo algo bien bueno sobre lo de 12 años. Y yo creo que le explique que sobre, sobre la similitud de 12 años entre ¿verdad? La mujer de flujo llevaba 12 años con la enfermedad, ¿verdad? Y entonces la niña tenía 12 años. Pastor Kiri, dime qué similitud o Bueno, qué. es que no vamos a hablar de la numerología bíblica porque es un Claro. poquito más complicado, ¿verdad? La numerología Sí. bíblica. Pero sí hay algo que podemos entender aquí en esta narrativa, y es que primero aquí dice que la niña tenía 12 años, en Lucas dice que tenía alrededor, o sea, alrededor de 12 años, pero en Marcos dice que tenía 12 años, en Mateo también por allí me parece que dice que tenía 12 años. Así que eh, eh, en la narrativa que va después de esto, que está hablando de la mujer del flujo de sangre, dice que aquella mujer hacía 12 años que estaba padeciendo de esta enfermedad. O sea que si nosotros miramos cuando esta mujer que se acercó a los pies de Jesús, que se acercó a donde Jesús y le tocó el manto para adquirir la sanidad de parte de Jesús, esa autoridad y ese poder que salió de Jesús y la sanó. Cuando esa mujer llegó a ese punto, estaba desesperada, no tenía ninguna otra solución para su problema, tal vez estaba quizás hasta moribunda, porque una mujer que estuviera sangrando un flujo de sangre por 12 años, podía padecer de muchas cosas. Podía tener anemia y padecer del corazón y padecía, ¿verdad? Tantas cosas que hablamos la otra vez acerca de esto, que no quiero volverlas a tocar porque no quiero tomar el tiempo para ello. Pero tal vez aquella mujer estaba moribunda. Y cuando a esa mujer comenzó a morir, porque cuando comenzó esa mujer con el flujo de sangre, con el issue, ¿verdad? Con la enfermedad, con lo que le provocaba que el flujo de sangre no se secara, cuando ella empezó con esa enfermedad, empezó a morir. Sin embargo, ahí fue cuando comenzó a nacer aquella niña que ahora vemos que el papá se acerca donde Jesús porque la niña está moribunda. Hay algo ahí que debemos notar en el sentido de que
Para Dios no hay casualidades. No hay Sí. casualidades. Y estas dos historias se juntan aquí de la niña que tiene 12 años y de la mujer que está padeciendo de flujo de sangre por 12 años. No, y que en el momento que la niña muere, ¿verdad? Que dice que se murió, fue el momento en que ella vivió, que vivió. Amén, amén. ¿Ve? Entonces, pero, pero es lo interesante, ¿verdad? Como Dios trabaja. O sea, de esto podemos sacar que donde empieza, ¿sabes? Donde puede empezar tu milagro, fuera otra persona tan necesitada, que también va a necesitar de Jesús. O sea, son cositas que uno tiene que fijarse para entender que Dios brega de manera que nuestra mente no llega. Y son curiosidades bíblicas, ¿verdad? Que uno le Ajá. busca, como dicen en Puerto Rico, le busca la punta, le busca la manera de sacarle un poquitito de filo a esto. Eh, y vemos aquí que sí, ¿verdad? Si nosotros seguimos la historia, vamos a ver cómo es que las dos comienzan una nueva vida ese mismo día. Tal vez una diferencia de unos minutos de diferencia, pero comenzaron una nueva vida. ¿No? Y dice, porque yo estoy en Lucas, ¿verdad? Ujú. Tú estás en Marcos. Y dice que Jesús todavía sigue todavía hablando, ¿verdad? Dice que se le acercó un siervo, uno de la casa del principal de la sinagoga, y dice, mira, no molestes más al maestro, que ya la niña murió, ¿verdad? Y entonces Jesús le está diciendo, mira, tú lo único que necesitas es creer, ¿verdad? Parafaseando acá en nuestra lengua, ¿verdad? La traducción 2024. Ah, Tú lo tienes que, tú lo que tienes que hacer es creer nada más. Cree y a mí me da curiosidad eso porque muchas veces lo único que tenemos que hacer es creer y no recibimos lo que Dios tiene para nosotros porque no creemos. amén, amén, Y lo amén. único es creer, pero, y lo hablamos así tan, tú sabes, bueno, lo único que hay que es creer, pero creer también es difícil. Muchas, sí, en muchas Y muchas ocasiones. veces si no lo ves, Ujú. ¿verdad? Amén. Mira una cosa, varón. Antes de llegar a este punto, quiero recalcar algo que es bien importante. Y es que sí, hablamos cerca de la sinagoga, vamos del principal de la sinagoga que estaba a cargo de ciertos asuntos en la sinagoga, en el lugar de reunión. Hablamos que esta gente estaba en contra de Jesús, que tal vez esta persona estaba en contra, no sabemos, había oído y era un seguidor secreto de Jesús, no sabemos. Estaba a punto de convertirse en seguidor de Jesús, tampoco lo sabemos. El asunto fue que en el momento difícil en un momento crucial en su vida, donde su hija única, y miren una cosa, en el tiempo de Jesús o en el tiempo bíblico, a la mujer no se le daba tanta importancia, y eso es una realidad. Y cuando usted mira en el Antiguo Testamento, eh, eh, y aún en el nuevo, en ciertas partes, nosotros vemos que solamente contaban a los varones sin contar las mujeres o sin contar los niños. Solamente habían tantos varones y no contaban a las mujeres. ¿Verdad? So, mirando esto, este hombre tuvo en tanta estima que era su única hija. El Ujú. nombre de él se iba a perder, ¿verdad? Porque era así, el nombre de él ya no, porque no tenía varones, no tenía hijo varón. So, el nombre de él se iba a perder. Sin embargo, él toma esta hija única en tanta estima que tuvo dice, no, yo voy a ir donde haya resultados. Yo no voy a ir donde los demás fariseos, donde los demás saduceos, donde los demás religiosos de esta época, que lo que hacen es que pueden ir y leer la Biblia y hacer una oración de esas que ya tienen escritas. Yo voy a ir donde el que yo he oído, que sabe y que sabe lo que está haciendo y que tiene la autoridad y el poder para sanarla, que puede hacer un milagro. Así que va donde Jesús,
se postra a los pies de Jesús. O sea que interrumpe a la multitud que está siguiendo a Jesús, que está allí con Jesús, la interrumpe y se le tira a los pies, le ruega mucho, dice la Biblia. Mira, mi hija está agonizando, mi hija se está muriendo, por favor. Eso es rogar, por favor, hazme esta misericordia y ve a mi casa para que le pongas tu mano. O sea que nosotros vemos a través del Nuevo Testamento la doctrina de la imposición de manos y nosotros pensamos que es algo nuevo. Pensamos que es algo nuevo. El mismo apóstol Pablo, cuando está hablando acerca de las doctrinas, está hablando, mira, es ya tiempo de que nosotros dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y uno de los rudimentos de la doctrina que nosotros es la imposición de manos. Vamos a ir a cosas un poquitito más altas. Vamos a profundizar en el Señor. Vamos a elevarnos un poquitito más, ¿verdad? Así que la doctrina de la imposición de manos era algo que ya los judíos conocían desde el Antiguo Testamento. Y por eso es que aquí el apóstol, el principal de la sinagoga, que se llamaba Jairo, va donde Jesús y le dice, pon tu mano. ¿Verdad? Le dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Y he repetido en otras ocasiones que la palabra que se utiliza tanto para salvación como para sanidad es la misma palabra, ¿verdad? Es la misma palabra. Aquí entonces la traducen para que sea salva y vivirá. ¿Me entiende? Dicho esto, dice la palabra que Jesús entonces, tal vez Jesús no iba directamente por el camino de la casa de Jairo, tal vez iba para otro camino, tal vez estaba en algún lugar de pie enseñando. El asunto fue que cuando oye la necesidad, Jesús tiene misericordia, entonces va a seguir a Jairo y estando en este camino es que sucede lo de la mujer del flujo de sangre, que ya hemos hablado acerca de eso. Pero mientras va de camino, cuando la mujer del flujo de sangre sana, cuando va de camino, vienen estos mensajeros, que fue lo que tú dijiste, varón, vienen de la casa del principal de la sinagoga, vienen de la casa de Jairo y le dicen, no molestes más al maestro, deja al maestro tranquilo, déjalo que él siga su negocio, que siga lo que él está haciendo, porque tu hija ya no tiene remedio. Mm. Tu hija ya está muerta. Y como dijo el salmista, el rey David, cuando se le murió el hijo, que dice la palabra que mientras el hijo estaba enfermo, el salmista no se bañaba, no se perfumaba, no se cambiaba de ropa, estaba tirado, postrado allí, orando y rogándole a Dios. Y en un momento escuchó murmullos y escuchó a la gente hablando mucho, se puso de pie y le dijo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que yo oigo tanto murmullo? Mi hijo murió. Y la gente no se atrevía a decírselo porque dice, bueno, si en todos estos días he estado ahí postrado, que ni se baña, ni come, ni se cambia de ropa, ni nada, está ahí Ujú. postrado porque el hijo está enfermo. Si le decimos que el hijo se murió, no sé ni qué es lo que va a pasar con el rey. Entonces el salmista le dijo, o el rey David, ¿verdad? Vamos a tratarlo de esa manera, aunque él era el salmista. El rey David le dice, ¿qué pasó? Mi hijo, falleció mi hijo. Y ellos le dicen, sí, falleció. Dice la palabra que él se levantó, se fue, se dio un bañito, se cambió de ropa y adoró y se fue y comió, si mal no recuerdo. Y ellos dicen, espérate, pero ¿qué está pasando aquí? Aquí hay algo. Y dice, pero señor rey, si cuando el muchacho estaba enfermo tú estabas postrado, ¿cómo es que ahora que se murió, en vez de hacer tanto luto y ahora estás lo más bien? Y le dice, es que hay algo que nosotros no podemos evitar. Yo voy a ir donde está él, pero él no va a regresar donde estoy yo. O Mm. sea, yo no puedo hacer nada. Ya él murió. Yo no puedo hacer nada por esto. ¿Verdad? Y eso era lo que le estaban diciendo estos mensajeros a Jairo. Ya tú no puedes hacer nada. Ya el maestro no puede hacer nada. Lo que nos queda es enterrarla. Vamos a cantarle lo que es la costumbre. Vamos a velarla. Vamos a cantarle. Vamos a llorar y la enterramos. Que eso es lo que queda. ¿Ok? Pero también tú dijiste unas palabras bien claras, varón. Y las palabras que tú dijiste fue que dice, pero Jesús luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, no Ujú. temas, cree solamente. En otras palabras,
en puro español, no te desenfoques. Ujú. No te desenfoques. Yo vine aquí con un propósito y el propósito se va a cumplir. Es lo que le estaba diciendo. Vinimos aquí porque tu hija necesitaba salvación, necesitaba sanidad. Y esto es lo que venimos así, a hacer. Así que no te desenfoques, solamente cree. Amén. Mira, hablando de esa parte de solamente creer, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros le ponemos la parte de creer a la otra persona? Mm, O que está orando por uno. Fíjate que yo no he visto en un pasaje que Jesús diga, no crea, o tu fe, mm. ¿verdad? Siempre es, la persona tiene que creer. Amén. Y en eso tenemos que aprender porque tenemos que creer, ¿sabes? Si nosotros creemos en milagros y si es la voluntad de Dios, tenemos que creer. Amén. Amén. Entonces, pregunta que le hago, pastor. ¿Sabes? Si el milagro puede suceder si no creemos. Es que tenemos que ver ciertas variantes en cuanto al milagro. Tenemos que ver ciertas variantes. Hay veces que nosotros oramos por milagros y no suceden. No Ujú. sucede el milagro. ¿Y cuáles son las variantes que nosotros tenemos que observar? Bueno, una de las variantes que nosotros tenemos que observar es que la fe de la persona que, vamos a poner vamos a orar por una persona que está enferma. La fe de la persona que está enferma. La fe de la persona que está orando por la persona que está enferma. Tal vez la fe, como en este caso, de la persona que te fue a buscar para que hicieras un milagro por la que está enferma, que es Jairo. ¿Eh? Y sobre todo, encima de todo eso de que tengamos fe o de que creamos, encima de todo está la voluntad de Dios. Nosotros podemos tener toda la fe del mundo, toda la fe del mundo, pero si la voluntad de Dios específicamente para esto, porque yo no concibo, yo no puedo creer que Dios, el propósito de Dios es que sus hijos estén enfermos o que sus hijos estén pasando necesidad. Yo no creo que ese sea el propósito de Dios. Y realmente lo digo de corazón. Pero ¿qué sucede? Estamos en un mundo que está sujeto a tantas cosas y como nosotros estamos en el mundo, también estamos sujetas a eso. ¿Verdad? So, nosotros tenemos que pasar por problemas, por situaciones, vamos a pasar por enfermedades, vamos a pasar por un montón de cosas y la palabra lo dice, en el mundo tendréis aflicción, más confía, yo he vencido al mundo. So, vamos como cristianos, vamos a pasar por todas estas cosas, pero la fe toma una parte bien importante en la oración e inclusive dice la palabra que Jesús llegó a cierto lugar y no pudo hacer milagros porque no había fe. Lo que había era una incredulidad en aquel lugar que Jesús no pudo hacer milagros. Jesús, Y él no Jesús. pudo, sí, amén. Y él no pudo, está sujeto a este mundo, ¿verdad? Porque Dios todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible, ¿entiendes? Pero sujetándose a los límites humanos, ¿verdad? Él no pudo hacer milagros porque no había fe, porque no había creencia, había mucha incredulidad en aquel lugar. Y por eso es que el Señor Jesús le dice, cree solamente. Tú crees tú crees en el Hijo de Dios, y él es el que está hablando contigo. Ah, pues mira, entonces el Señor brega, el Señor sana, el Señor él limpia, el Señor transforma. Pero en cuanto a esto se refiere, ¿verdad? Estamos hablando acerca de este milagro de sanidad. Estamos hablando del milagro de sanidad. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la salvación, cuando hablamos sí, ajá, de soteriología, ¿verdad? Cuando Soteriología. estamos hablando de la soteriología, entendemos que la persona que va a adquirir el don de la salvación tiene que creer. Si no cree, pues no puede ser salvo, porque ese es el primer requisito para tú ser salvo, es que tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, ¿entiendes? Si tú no crees en eso, pues mira, no eres salvo, dice la palabra, no eres salvo. Ujú. Y el, mira, vamos a entrar a este punto ahora, ¿verdad?
Me interesa que Jesús solamente dejó entrar de los 12 discípulos, solamente dejó entrar a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ujú. O sea que dentro del círculo dentro del círculo de amigos de Jesús, ¿verdad? Que son los apóstoles, los discípulos. Dentro de esos 12 había un círculo más cerrado todavía. Amén. 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 Y entonces estábamos hablando que Dios nos ama a todos por igual, ¿verdad? Él siendo Dios nos ama a todos por igual, pero aquí en la tierra Él brega con todo el mundo diferente. Ujú. Amén. 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 Él trata a cada uno de nosotros diferente porque somos personas diferentes y dependiendo de la cercanía que tenemos hacia Él es como Él trabaja con nosotros. Amén. Y Dios es el que conoce nuestro corazón, realmente. O sea, tú podrás opinar terrenalmente de lo que, yo le permito a usted ver, porque la realidad es esa. Lo que yo le Ajá. permito a usted ver, usted va a opinar sobre eso, ¿verdad? Y usted va a hacer juicio sobre eso. Pero el que conoce mi corazón es Dios. So, Dios va a saber que si yo no estoy bien con el Señor, y usted me puede dar el cargo que tú quieras, pero el Señor me va a bajar de ahí, porque no Esto estoy es bien, así. no estoy bien con Él. Pero entonces, la persona que usted menos cree es la que el Señor usa porque sabe que le está entregando todo, Eh, ¿verdad? nosotros tenemos un ejemplo bien claro en eso, de la elección del rey David. Un ejemplo bien claro, ¿verdad? Que un ejemplo que eh, el, cuando eligieron a Saúl, pues Dios escogió a un rey conforme al corazón del hombre, una persona elegante, una persona alta, ¿verdad? Que dice la palabra que de los hombros para arriba nadie le pasaba a Saúl, era una persona alta. Y wow, físicamente pues ese era el rey. Y con todo y eso muchos lo despreciaron, muchos no lo quisieron. Ah, pero cuando nosotros miramos a David, la elección del rey David, que habla acerca de los hermanos que tenía David, cuando Samuel va donde Jesse, se me olvida el nombre en español, ayúdame por favor, va El, el papá de David, donde va donde el papá de sí, yo David, creo que es Jess. este, sí, en inglés me parece que se llama Jesse, en español se me olvida el nombre. Va donde él y le dice, mira, esto es lo que hay, tráeme a tus hijos. Y viene y le traen al mayor, y cuando le traen al mayor, él lo ve y lo ve robusto, lo ve grande, lo ve alto, y le dijo, olvídate, un hombre de guerra, este es el rey que Jehová escogió. Y Dios le habla a Samuel y le dice, no, 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 este no es. Porque tú miras lo exterior, mas yo miro el corazón y yo lo desecho, ¿verdad? No era que no lo quería, sino que para el propósito de Dios como rey, ese no era el que Dios había escogido. Y así sucesivamente hasta que llegó donde David, que era el menor, era tal vez el más despreciable porque mientras trajeron a todos los demás, a David lo dejaron allá en el campo cuidando ovejas. ¿Verdad? Él dice, no todo, ¿tienes alguno más? Porque Jehová no ha escogido ninguno de estos. ¿Tienes uno más? Sí, todavía tiene el más menor que está allá cuidando las ovejas. Dice, pues tráelo, hasta que ese no venga para acá, yo no puedo, no vamos a comer, no Mira, vamos a sí, hacer el sacrificio. GC, tiene acento en la E. Sí, Al final, pero es Jess, sí, GC. sí. Así que, ok, así que no pensaban que era alguien importante, pero Dios lo miró a él. Nosotros tenemos que ver que sí, Dios nos ama a todos por igual. Somos criaturas de Él, somos hijos de Él, ¿entiendes? Pero ¿a quién es que Dios le concede las peticiones del corazón? ¿A quién es que Dios dice la palabra, acercaos a mí y yo me voy a acercar a vosotros? Cuando nosotros miramos el humilde, el de contrito corazón, la persona que se rebaja y que deja el egoísmo y la altivez, esa es la que Dios mira con ojos de misericordia y con ojos de amor, ¿me entiendes? No es
todo el mundo. Y en esta ocasión, como dijiste anteriormente, de todos los discípulos, escoge a 12 y de los 12 tiene un círculo mucho más cerrado que es a Pedro, Jacobo y a Juan y los utiliza a través de la historia bíblica en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos que con estos tres había un trato especial. ¿Por qué? ¿Porque eran mejor que los demás? No. Era que Dios entendía, Dios miraba el corazón de estos tres y vio en ellos algo que él podía utilizar para su gloria. ¿Me entiendes? Así que cuando él no permite, él entra a la casa de toda la gente, perdón, toda la gente que estaba siguiéndolo, la multitud que seguía a Jesús. Y él no permite que más nadie entre a la casa, sino Pedro, Jacobo y Juan. Entran a la casa y oyen el alboroto que tenían de música y las plañideras allá llorando. ¿Ok? Porque la muchachita estaba muerta, so ya el velatorio ya había empezado. El velorio ya había empezado. Y Jesús dice, ¿pero qué están haciendo aquí en este alboroto y la gritaera y la lloradera que tienen aquí? Para afuera todo el mundo, que la muchacha no está muerta, sino que está durmiendo. Y toda aquella gente empezaron a reírse de Jesús. Y a burlarse. ¿Me entiendes? ¿Qué tipo de burla estaban haciéndole a Jesús? Tal vez le decían, mira, este está loco. Y que la muchachita que está, si nosotros ya fuimos allá y la vimos que estaba muerta. Si nosotros ya la tocamos, le tocamos aquí el cuello, le tocamos la mano, la muchachita ni respira. Y ya lleva una hora, ya lleva qué sé yo cuánto tiempo lleva, y te dice que está viva. Tú sabes, Este está loco. ¿Para qué tú trajiste a este aquí? ¿no? Y la curiosidad que me da, que estábamos hablando, ¿verdad? La Ujú, curiosidad que a mí me da es que en los tres relatos, ¿verdad? En Marcos, en Mateo y en Lucas, ujú, dan énfasis al principal de la sinagoga. O sea que hay algo que ellos quieren que tú te enfoques en eso, ¿verdad? Y hablamos ahorita sobre eso, sobre lo que esta gente pues le hacían la guerra a Jesús. No sabíamos si verdaderamente él estaba en contra o no, pero eran las personas más difíciles de convencer de Jesús, ajá, yes, ¿verdad? Y más sin embargo, él fue hacia Jesús, ¿entiendes? Y entonces, ¿qué incredulidad hay en esa casa? Que se supone que de los que le están haciendo la guerra a Jesús cree y los demás se burlan de Jesús. ajá. Eso es así, eso es Y así. Es que nosotros miramos quién era el que tenía la necesidad. Y es como el viejo adagio, como dicen por ahí, el viejo refrán, la necesidad es la madre de la invención, ¿verdad? Tú tienes una necesidad y tú buscas inventar algo para que te supla la necesidad. Y así es que se ha inventado todo en este mundo, ¿verdad? Necesitamos luz en la casa, pues trajeron fuego. Pero espérate, poner un fuego aquí en el medio de la casa no es conveniente, pues se inventaron las velas. Ah, pues espérate, que las velas esto, viene la luz, el viento la sopla. Pues inventaron el quinqueo, la lámpara, y de ahí, inventaron la electricidad para acarrear las cosas, inventaron la rueda, inventaron, vamos a meterle un caballo para que haga el carretón. No, pues vamos entonces a ponerle motor al carretón. O sea que la invención, la madre de la invención es la necesidad. Yo tengo una necesidad, yo me voy a inventar algo para suplir esa necesidad. Pues tanto Jairo como la mamá, ellos dos, tenían una necesidad que nadie más la podía suplir. Por lo tanto, no había otro remedio que poner la fe en la persona que podía hacer esta sanidad. No había otro remedio que poner la fe en la persona de tantos rumores que se oían, de tantas cosas que se oían. Dicen que este puede sanar. Dicen que este puede dar vida. Dicen que este va a transformar. Dicen que este es el que cambia. Dice que este es el que suple. Así que yo me voy a olvidar de todo lo que yo creo, de todo lo que me han enseñado, de todo lo que me han dicho, y yo voy a enfocarme en este que es el que tiene la vida. ¿Entiendes? Ujú. Así que entraron a la casa solamente ellos seis. Entró el Señor, entró Pedro, Jacobo, Juan, Jairo y su esposa. Entraron entonces al cuarto de la niña, que eran los que tenían fe, que eran los que podían de cierta manera decir, yo sé que Jesús puede hacer. Yo sé que Él puede hacer este milagro porque
unos tenían la necesidad y pusieron la fe en Jesús y otros ya habían andado con Jesús y sabían y entendían que él podía hacer ese milagro. Así que dice la palabra que entraron, Jesús tomó a la niña por la mano y aquí hay wow, algo tremendo, ¿verdad? Que lo hablamos en cuanto a esto. Jesús toma a la niña por la mano y le habla directamente a la niña. Le habla directamente a la niña y le dice, Talita Kumi, que traducido, ¿verdad? Esto es arameo, estas palabras son arameas. Le dice, jovencita o niña, a ti te digo, levántate. Y aquí y en Lucas dice, entonces su espíritu Volvió. volvió inmediatamente y se levantó. Así que miren, pónganse a pensar quién era el que estaba hablando allí. ¿Cómo, ¿Qué, cómo era que decían los discípulos cuando lo vieron en la barca? Que, que, qué tipo de hombre es ¿qué este? es este? ¿Quién es que? Espérate. Con quién nosotros estamos andando? ¿Con quién nosotros estamos creyendo? Que hasta los vientos lo obedecen. Yes. So, imagínate, y nosotros a través de la historia bíblica sabemos dónde estaba el espíritu de esta niña. El Hey. espíritu de esta niña estaba en el Seol, estaba ya en el paraíso, estaba Ujú. en el centro de la tierra. Y dice que tan pronto Jesús pronunció aquellas palabras, ese espíritu salió del paraíso directo, entró a la niña y la niña se levantó, se puso sobre sus pies. O sea que Dios no, Jesús no le estaba hablando por encimita. Ese fue adentro, profundo. Amén, amén, amén. Porque ahí él demostró que él es el creador, él es Tiene la autoridad. Él tiene la autoridad. sobre la muerte. Sí, ¿me entiende? Y fíjate, cuando aquel centurión romano, si mal no recuerdo, aquel centurión romano su sirviente estaba agonizando también, que le dijo, fue donde Jesús y le dijo, mira, esto así. Y cuando Jesús va, le dijo, espérate, no, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Pero yo, al igual que tú, somos hombres de autoridad. Él Mm. reconoció la autoridad de Jesús. Yo tengo autoridad en esta tierra. Y al que yo le digo ve, él va, y al que yo le diga venga, viene. Así que tú lo que tienes que hacer es solamente decir la palabra. Wow. Solamente dis la palabra. Y yo sé que mi siervo va a ser sano. Solamente ¿Qué clase pronuncia de la fe, eh? palabra. Ya. So, imagínate el reconocer la autoridad que tiene Jesús. Mira, yo siempre digo que aunque me esté muriendo, yo sigo diciendo que Cristo sana, porque yo no puedo tapar el cielo con la mano. No puedo. Jesús es el que sana. Él es el que tiene la autoridad. Y si a Él le place, me va a sacar de la condición en que yo estoy. Amén. Me va a sacar de la condición. Yo voy a creer y si a Él le place, me va a sacar de la condición. Porque Él es el que tiene la autoridad. Y este hombre reconoció que Él tenía la autoridad. Y tanto es así que esta niña, el Espíritu tan pronto Él le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Esa niña no se podía levantar solamente en su cuerpo, porque estaba violentando las leyes de la vida. Para que esa niña se levantara, tenía que tener espíritu. Por lo tanto, aquel espíritu al momento salió de donde estaba, entró nuevamente en la niña y la niña se puso sobre sus pies. Eso es profundo. ¿Eh? No, eso olvídate. No, y dice que yo me quiero imaginar a los papás, ¿verdad? Dice que se quedaron la palabra dice atónitos. Ujú. Se quedaron. Boquiabiertos se quedaron. Boquiabiertos. Ahora, Boquiabiertos. ahora, si esos son los padres que se quedaron así, vieron eso y tenían fe, Ujú. Yeah. ¿cómo fue? Yo quisiera ver la cara de todo aquello cuando vieron a la niña que se estaban burlando de Jesús. Ajá.
Eso es así. Mira, bueno, es que la pastora Ada Cruz, ella tenía un refrán, a lo mejor lo tiene todavía, que Dios me la bendiga mucho, la pastora Ada. Ella ella dice, Dios nos sorprende y a mí me gusta que Dios me sorprenda, ¿verdad? Dios nos sorprende, a mí me gusta que algo así era que ella decía. Y yo siempre, basado en esto que ella decía siempre, yo he dicho otra cosa. Y es que nosotros no se supone que nos sorprendamos cuando Jesús hace algo, ¿verdad? Porque nosotros creemos en un Dios grande, nosotros creemos en un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, ¿verdad? Que sabemos, ahora nosotros sabemos que el que mandó las 10 plagas a Egipto fue el mismo Dios. El que abrió el mar rojo fue el mismo Dios. El que le dio la vista al ciego y limpió al leproso y levantó al paralítico fue el mismo Dios. El que murió en la cruz del Calvario para darnos vida es el mismo Dios. ¿Entiendes? So, no se supone que nosotros que conocemos quién es Él y que lo hemos aceptado como Salvador de nuestra vida, no se supone que nos sorprendamos cuando Él hace algo. Sin embargo, nos sorprendemos porque aunque creemos, no es hasta que lo vemos que entonces decimos, wow, verdaderamente Dios puede hacerlo. Amén. ¿Sabes lo que yo pienso? Nos sorprendemos porque no hemos llegado al punto, pienso yo, ¿verdad? Corrígeme si estoy mal, que no hemos llegado al punto porque fíjate que cuando cada vez que se sorprendía a los discípulos, decía, hombre de poca fe, si ustedes andan conmigo, ¿y cómo te voy a, ustedes no saben con quién tú andas, ¿verdad? So, entonces, es como tú dices, nosotros nos sorprendemos, pero vamos a llegar al punto que lo que vamos a hacer es glorificar nada más, Yes. sin sorprendernos. O sea, nos sorprendemos porque no lo vemos, no lo hemos visto, pero vamos a llegar a un punto, yo pienso que vamos a llegar a un punto, como los grandes hombres de Dios, que, 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 que ya no nos va a sorprender, sino que nos vamos a gozar conjunto con el milagro. Amén, 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 O amén. sea, que como que, sí, ese es mi Dios. Sí, yo creo que um, cuando nosotros leemos en la Biblia que dice las cosas viejas pasaron y aquí yo haré todas las cosas nuevas, eh, Dios siempre hace algo nuevo. Dios siempre Y eso, hace algo nuevo. y eso es lo que nos Siempre. sorprende. Sí. Y eso es lo que nos sorprende. Realmente eso es lo que nos sorprende. Cuando nosotros nos pasan cosas que nosotros no las esperamos, pero suceden, eso nos sorprende, Nos sorprende. ¿verdad? Pero cuando ya esas cosas nos siguen pasando, pues ya deja de sorprendernos, nos gusta, ¿verdad? Ujú. En el sentido de que hay veces que estamos en ciertas situaciones y le oramos a Dios y Dios resuelve el problema o Dios nos da sanidad, pues no nos sorprende. Eso no nos sorprende. ¿Por qué? Porque ya lo hemos experimentado anteriormente y como sabemos que Dios lo hizo anteriormente, pues lo puede hacer otra vez. ¿Entiendes? Él lo puede hacer otra vez porque Él no cambia. Ahora, cuando Él hace algo nuevo que nosotros no hemos visto, por lo menos, el decir así, que yo ore por un enfermo, que esté y yo nunca haya visto que Dios me haya usado a mí para sanidad. Y después que yo ore por ese enfermo me diga, mira, yo tenía este dedo y cuando tú oraste, mira, se me fue el dolor, ahora puedo hacer esto, ahora puedo hacer lo otro. Antes yo no podía. Y tú se sorprendes y dices, ay, Dios mío, ¿cómo es esto? Que tú me usaste de esta manera. Y nos sorprendemos, varón, porque, y nos salimos del podcast. Nos sorprendemos, varón, porque decimos lo mismo que decía el salmista. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y quién es el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste poco menos que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Nosotros siendo tan pequeños, vemos
cómo es que Dios nos usa a nosotros. Y dice, Dios mío, pero yo no me merezco esto, yo no me merezco que tú me uses de esta manera. Y esto nos sorprende. Y eso nos sorprende. Y una vez nos acostumbramos, y digo, quiero, digo la palabra acostumbrarnos, ¿verdad? Y quiero usarla de una manera abierta y quiero que me entiendan. Eh, pero una vez nos acostumbramos a que Dios nos use de esa manera, ya dejamos de sorprendernos. ¿Entiendes? Hasta que Dios hace algo nuevo. Y Mm. cuando Dios hace algo nuevo, entonces, wow, nos sorprendemos otra Eh, vez. Pero es bien, bueno, y para culminar, ¿verdad? Jesús le dijo al papá y a la mamá, ¿verdad? Mira, no digan nada, quédense calladitos, no digan nada, pero lo supo la ciudad y el pueblo y el campo. Nadie más. Ya, no podemos decir que fue la mamá y el papá que lo dijo, pero yo me atrevo a imaginar, ¿ok? Me atrevo a imaginar que fueron toda esa gente que se Ujú. burlaban de Jesús. Yo me atrevo a imaginar que fueron ellos, pero, mire, pero si yo estaba llorando ahora mismo por la niña, ¿verdad? Y yo creo que ahí, imagínate tú, yo creo que la fama de Jesús a ellos se regaría más todavía porque no es lo mismo que una, por decirlo así, una persona secular por ahí haga algo, ¿verdad? Y pues las personas que están alrededor de él, pues pueden creer o seguirlo, ¿verdad? Pero cuando es una persona que es de alto rango, sucede algo. Yo creo que Jesús sabía lo que estaba haciendo. Porque No, a la vez que el principal de la sinagoga, ¿ok? Le sucediera esto, iba a llegar más allá a las que la gente iba a creer. seguro. Y es que, imagínate esto, varón. Cuando se muere Juan del Pueblo, se murió Juan del Pueblo. ¿Quién supo que Juan del Pueblo se murió? Pues la gente de los vecinitos de allí por allá al lado. Pero lo que, dos o tres vecinos, ¿verdad? Subieron que Juan del Pueblo se murió. Cuando se muere el gobernador, lo sabe toda la nación. Exacto. De la misma manera, cuando se muere alguien del pueblo, que no, se murió el carpintero, se murió el ebanista, o eso, pues no mucha gente lo sabe y no mucha gente va al velatorio. Cuando se muere entonces el principal de la sinagoga, que es donde todos los judíos van a adorar, cuando esto sucede, entonces todo el mundo lo sabe. Así que todo el mundo podía decir, la hija de Jairo se murió. Sin embargo, mira dónde está. Ujú. Y ella está, ella no era la que estaba muerta. Mira dónde está. Y algo que de esto aquí, varón, antes de cerrar, es que cuando dice en el verso 55 en Lucas, en el verso 55 dice, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Eh? O sea que Jesús le estaba diciendo a ellos, esta es su hija, esto no es un espíritu el que se levantó. La que se levantó aquí es la hija que tú engendraste y la hija que tú pariste. Así que denle de comer para que ustedes vean que no es espíritu. Por eso es que cuando el Señor se le presentó a los discípulos luego de la resurrección, que el Señor, ellos estaban allá, ¿quién será este? ¿Quién será este? El Señor le dijo, ¿tienen algo de comer? Cuando estaban allí en la orilla del mar, ¿tienen algo de comer? Y le dieron un pescado y el Señor comió y les dijo, soy yo, un espíritu no come, ¿para qué va a comer un Ujú. espíritu? ¿Entiendes? Así que el Señor le dice, den algo de comer a esta niña, ¿ok? Para que ellos entiendan que realmente era un milagro el que había sucedido allí. Brutal, brutal. Esto está profundo y cada vez y aquí pues podemos sacar muchas cosas, ¿verdad? Espiritualmente. Amén, amén, amén. Y me gustó mucho porque no lo había visto de la manera de la mujer de flujo, ¿verdad? Y la niña, de la manera en que coincidían Ajá, en lo espiritual. yes. Porque eran dos enfermedades diferentes, no sabíamos de qué murió la niña, pero
Pero, ¿qué te hace pensar fíjate, porque Jairo estaba ahí ya cuando pasó lo del flujo de sangre? Mm. ¿Ya? ¿Y si él vio eso? Mm. ¿Ves? ¿Ya? ¿Y más cree? Amén. Amén. Eso le incrementó la fe, le incrementó la fe. Amén, amén. Entonces, ¿qué te puedo hacer? Aquí podemos estar 2 horas. Eso es Este, así. fácil. Pero vamos a terminarlo aquí. Ya llevamos 1 hora ya hablando sobre esto y es bien interesante. Cuando usted tenga la oportunidad en su casa, busque las 3 versiones, o sea, no versiones, sino los 3 evangelios. Eh, Pon las paralelas, estúdielo para que vea y los detalles y vea qué interesante es este pasaje bíblico, ¿verdad? Sobre la mujer del flujo y sobre la hija de Jairo, y que por muchos años no sabemos que coincidían. Eso es así. Eso es así. Pastor Kiri, ¿algo que quieras decir antes de... Nada, que esta porción es una porción muy conocida, muy conocida. Esperamos que hoy hayamos abierto unas puertas, ¿verdad? Para que ustedes puedan mirarlo de otro ángulo y Mm, no solamente del ángulo que siempre la ha visto. Y la puertita que abrimos en esta tarde, pues usted pueda abrirla completamente y estudiar un poquito más a profundidad. Quiero darle saludos desde aquí a todo el pueblo hondureño. Estuvimos por allá hace un par de semanas, estuve por allá compartiendo con la gente de Tegucigalpa, con la Asociación de Pastores de la San Francisco y comunidades aledañas, y con la Asociación de Pastores Amigos de allí de Tegucigalpa. Y vamos a regresar en el verano, en julio vamos a regresar con el Ministerio Pescadores de Hombres y vamos a estar trabajando allí como por semana y media. Así que quisiera que el pueblo que nos ve, que nos escucha a través de este canal de Cambiando Vidas, pues comencemos a orar por este viaje misionero porque esperamos de Dios cosas grandes. Amén. Dios les bendiga a todos. Vamos Amén. a hacer una oración para terminar aquí. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por habernos permitido, Señor Padre, este hermoso podcast para hablar de tu palabra, para que el entendimiento llegue más allá, Señor Jesús, y que las personas, Señor Padre, se pueda edificar y pueda ver, Señor Padre, que tú tienes muchas cosas que nosotros tenemos que aprender sobre tu palabra, Señor Jesús. Permítanos, Señor Padre, seguir con este podcast y con mucho más contenido, Señor Padre, que sea para tu gloria y para tu honra solamente, Señor Jesús. En tu nombre te lo pedimos, en tu dulce nombre Jesús. Amén. 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 Dios me los guarde a todos. Bueno, mi gente, Dios le bendiga. Hasta la próxima.